Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a hablar de diversos temas que están en manos de la Asamblea Legislativa. Pero como siempre les invitamos a ustedes que sintonicen lo siguiente porque tenemos algunos hechos en contexto. El gobierno ha presentado su tercera propuesta de reforma al sistema de pensiones. La nueva propuesta mantiene elementos de las dos propuestas presentadas anteriormente, como la creación de un fondo colectivo al que se sumará el 5% de los impuestos colectados cada año. También aumenta, al igual que las otras dos, en 2% la cotización. La coordinadora del grupo parlamentario del FMLN dice que en lo planteado, además, se le ponen límites a las pensiones de lujo. No serían mayores a los $2.000, no como las de $6.000 que existen actualmente, enfatizó. Con el presidente del partido Arena hablamos de pensiones y él insiste en que se debe estudiar la propuesta presentada junto a Gana, PCN y PDC. Una propuesta que protege el ahorro de los trabajadores, que mejora las pensiones de los pensionados y algo importante, que le ayuda a reducir la carga fiscal al gobierno. Y evita que caigamos en impago, porque algo que es importante, Manuel, en un mes, si no se hace algo, si no se reforman las pensiones, si no se toman medidas, ya vas a ver que en un mes va a estar diciendo el gobierno caímos en impago por culpa de otros. A medida los días pasan, la presión para que se agilice la reforma al sistema de pensiones crece. Estas imágenes fueron captadas este lunes. Organizaciones sociales se manifestaron frente a las oficinas de una de las administradoras del Fondo de Pensiones, exigiendo cambios al sistema. El gobierno dice hace lo propio, aunque espera que agilicen los estudios de la reforma integral en la Asamblea Legislativa. El presidente volvió a acusar al partido Arena de bloquear finanzas y tratar de asfixiarlo para obligarlo a recortar el gasto social. Solo entre este mes de septiembre y octubre, en el caso de las AFP, hay que pagar 91 millones. ¿Qué significa eso? Que los 9 millones de recortes son apenas el 10% solo de uno de los compromisos que el gobierno debe de subsanar. Pero aparte de los temas hacendarios, a la agenda de la entrevista de hoy se suman declaraciones del fiscal general de la República, quien asegura ha sido amenazado de muerte e incluso se le dio un plazo para salir del país. Instituciones que van a salir más afectadas es Casa Presidencial, que va a tener que dejar de su presupuesto alrededor de $3 millones. Y además también el Ministerio de Hacienda, que va a dejar también de percibir alrededor de 3 millones. Ningún otro gobierno ha tenido tantos fondos y todavía la gran pregunta es ¿a dónde está esa plata? Porque tienen mucho más impuestos, pero vemos que están recortando subsidios, vemos que que no le están pagando proveedores, ven que tenemos las escuelas en abandono, vemos que no hay medicinas en los hospitales. Lo que sí vemos, y la verdad que nos sorprende a todos, que a pesar que están todas esas deficiencias, sí tienen plata para invertir millones en una campaña que lo que está haciendo es engañar a la población. El fiscal también arremetió en su última aparición contra el juez que ventiló el caso Tregua, asegurando que es un funcionario cuestionado y que incluso fue quien puso en libertad a un cabecilla de pandillas. Con estos temas iniciamos la entrevista de Hechos AM, correspondiente a este martes. Y como se los anunciábamos, se encuentra con nosotros la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN en la Asamblea Legislativa, la diputada Norma Guevara, a quien saludamos en este día martes. Bienvenida, diputada. Buenos días, Manuel, y un saludo a todos los televidentes de Canal 12. Diputada, nos interesa que profundicemos un poco en este tema de la nueva propuesta que ha enviado el gobierno en cuanto a reforma de pensiones. Sería la tercera, pero me gustaría que tal vez nos diera cuáles son los elementos novedosos que tiene respecto a las propuestas que se hicieron anteriormente y qué lo podría distinguir, digamos, a este nuevo proyecto del resto de propuestas que se han hecho en cuanto a reforma de pensiones se trata. Bueno, mire, quizás en primer lugar aclarar algunos elementos de la presentación que nos hacía. El mes de octubre vence un pago que es de abono a capital e intereses de la deuda que se tiene por haber pagado a lo largo de 11 años pensiones, es para eso. Es distinto a la necesidad de reformar la ley para asegurar que en el mes de octubre se puedan pagar las pensiones, o sea, son dos deudas diferentes. Sí. Es importante aclararlo. Segundo, la propuesta presentada por el gobierno
en su segunda versión toma elementos diferentes y lo que busca es quitar aquellos elementos criticados antes sobre la propiedad del ahorro. Por lo tanto, protege el ahorro del cotizante, iría una parte a un fondo colectivo y una parte a su cuenta individual, y a la hora de jubilarse se sumarán ambos ahorros. Como consecuencia, de acuerdo a los datos de la superintendencia, tendría una pensión mejor. Esto la hace diferente de la propuesta de las AFPs presentada por otros partidos, que quitan el 5% del ahorro, pero no se lo devuelven a la hora de jubilarse, sino que queda como una aportación solidaria a la deuda previsional. Igual, en el caso de la propuesta del gobierno no hay ningún cargo a los jubilados, y en la propuesta de las AFPs se le carga entre el 10 y el 3% a los jubilados actuales. En el caso de la propuesta del gobierno se disminuye la comisión de 2.2 a 1.5. Esto es un impacto importante porque todo eso va al ahorro. Se hace transparente el cargo que todo el tiempo ha tenido el Estado en el sostenimiento de este sistema privatizado, al expresar con claridad que el 5% de los ingresos tributarios de cada año irían a ese fondo colectivo, con lo cual pues se le da un soporte. En todas las propuestas hay un incremento a las cotizaciones, que también la del gobierno la recoge, y se le pone un límite a las pensiones que es de $2.000. Esto representa una variación a lo que dejó el gobierno de Arena con estas pensiones privilegiadas a través de un decreto 100 que igualó los derechos de unos y otros, teniendo distintos componentes los trabajadores del sector privado, un marco de cotizaciones distinto al que habían tenido los trabajadores del sector público antes de la privatización. Estas son como las diferencias. El resultado, y en lo que el presidente ha estado empeñado, el presidente Sánchez Serén, es en que un tercero analice la fortaleza actuarial de esta propuesta para ser presentada tanto a los dueños de las AFP, que son en esencia los que pagan esta campaña de mentiras para mantener un privilegio de ganancias, y ojalá que con ello también los diputados de todos los partidos apoyen esta reforma. Ese es el sentido, y ayer la presidenta de la Comisión de Hacienda nos explicaba que el próximo lunes el ministro de Hacienda llegará a explicar el informe de la firma actuarial sobre esto, y después empezaremos como comisión a discutir artículo por artículo con las variantes distintas que han sido propuestas, tanto por el gobierno como por el resto de propuestas que han sido presentadas a la Asamblea. El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, también daba declaraciones respecto al tema pensiones, y él decía de que los partidos de oposición, Arena, Gana, PCN y PDC, tienen los votos para aprobar una reforma, decía, pero le interesa que esta reforma sea, decía, de forma consensada con todos los partidos políticos, porque decían que lo que se quiere evitar es un veto presidencial. ¿Cómo ve usted el panorama, diputada, considerando los diferentes puntos de vista que existen respecto a un mismo tema, el tema pensiones? Me parece maduro que piense que es necesario discutir, y nosotros agregamos a eso entre todos, y nosotros agregamos que hay que conocer el impacto financiero de una y otra versión de propuesta, y eso es lo que un tercero nos asegura, y es por lo que se ha pedido este compás, que no ha sido ni tan largo pero tampoco
se puede hacer de un día para otro, para que el próximo lunes conozcamos el análisis del impacto económico. No es un problema de votos, así se hizo la privatización y hoy estamos pagando las consecuencias de decisiones que no tienen soporte informativo, ya no digamos actuarial, sino aritmético y de simple suma, ¿verdad? Por ejemplo, eso de haber dado certificados complementarios de traspaso, que lo hizo bajo el mandato de Flores, o la reforma del decreto 100, que creó condiciones de privilegio y que algunos analistas de derecha han llegado a afirmar que ese solo decreto representó un endeudamiento de 14.000 millones para el Estado. O sea, un subsidio público al sector privado de 14.000 millones en deuda, por supuesto. Esas decisiones arrebatadas solo por tener los votos no es lo aconsejable en unas circunstancias como las que tenemos. Y por eso es bueno que discutamos todos. No es un problema nomás de amenazas de veto, sino de la racionalidad de las decisiones. Ahora bien, la nueva propuesta ya está en manos en este caso, de Eduardo Melinsky, que es el actuario que está haciendo los estudios. ¿Ya se le ha presentado a él también para que haga los estudios? Ya tiene varias semanas trabajando y su resultado creo que ya está, y es lo que conoceríamos en la Comisión de Hacienda el próximo lunes. Ahora bien, pero revisemos algunos puntos de la nueva propuesta. Según tengo acá en mi documento, dice: la nueva propuesta permite mantener el fondo colectivo con un 5% del presupuesto general de la Nación, aunque al igual que las anteriores propuestas se elevaría un 2% la tasa de cotización. Además, congelaría las pensiones, las que se denominó en determinado momento las pensiones de lujo, que son, digamos, las que alcanzan hasta $6.000. ¿Cuáles considera usted que son, digamos, esos puntos que considera clave de esta nueva propuesta que los ciudadanos que están interesados en el tema pensiones deben conocer y deben entender sobre todo? El efecto es que su ahorro aumenta y en consecuencia la pensión de los futuros, como usted, que no se está jubilando hoy sino a futuro, tendría una mejora comparada con la que existe hoy y con la que propone las AFP. Si aprobáramos la propuesta de las AFP, digamos que su pensión de hoy comparada con esa reforma disminuiría 32%. Y eso ya lo presentó la Superintendencia del Sistema Financiero, el primer análisis comparativo de lo que es el hoy y la propuesta de Asafondos. Ese estudio ya fue hecho y está claro que disminuye la pensión en el futuro a los trabajadores. O sea que es algo que debe alertar a todos los trabajadores activos que estamos cotizando, y más para los que cotizan en el sistema privado. Ahora bien, ¿qué piensa usted cuando hay publicaciones de algunos de los actores que están participando de esta discusión del tema pensiones y dicen y señalan a las propuestas que presenta el gobierno de confiscatorias? Porque una vez más vimos hace unos días una publicación en la que decía, todas las propuestas presentadas por el Ejecutivo son confiscatorias. Hay una sola explicación a eso. Quien ha estado acostumbrado a ganar, porque es tomarse la quinta parte de su cotización cada mes, esos que ganan tanto, 7 veces más que la banca, que se llaman AFP, es con quienes tenemos que hablar, pero son los que pagan la campaña de mentiras. Y la derecha, que tiene una visión más ideologizada de lo privado y un rechazo y una instrumentalización de lo público, pues quieren proteger su ganancia. Son miles de millones los que se han ganado. Son, si usted de cada $100 le quedan 20 a la AFP. Y a la hora de retirarse, de recibir su pensión o su devolución, también vuelven a ganar. Entonces no quieren soltar la ganancia ni disminuir la ganancia. La propuesta del gobierno no los elimina del mercado, siguen manejando el proceso, pero no quieren dejar de ganar en la proporción que lo han venido haciendo. ¿Considera usted, diputada, que hay plazos fatales para aprobar la reforma al sistema de pensiones?
Bueno, la fatalidad la tenemos desde que quebró, ¿verdad? Y que le ha venido siendo remendada con distintos fondos, con préstamos en bonos, como lo hizo Arena, con fideicomiso, como lo hizo Arena, y hoy tenemos que buscar una reforma que asegure que en octubre los jubilados que reciben 220, $200, los puedan seguir recibiendo. Desgraciadamente, pues existe una gran parte de esa masa que es necesaria cada mes para pagar pensiones, que paga pensiones indebidas, inmerecidas e indebidas. Es una injusticia que no podemos corregir porque, de acuerdo a los criterios generados por la justicia constitucional, ya son derechos. O sea, si un determinado señor o señora tienen ya pensiones de $4.000, aunque no cotizaron para eso, porque así se los regalaron en los gobiernos de Arena, pues no se las podemos tocar, desgraciadamente. Ahora bien, ¿qué le dice usted al jubilado que está tal vez sintonizando el programa y que sabe que se anunció hace unas semanas y se dijo, y que el mismo presidente de la República dijo y fue claro, al decir que habían hecho los arreglos pertinentes para pagar las pensiones de agosto y septiembre? Sí. Pero seguramente está la expectativa de qué va a pasar después. Bueno, yo creo que eso que acabamos de ver de las expresiones de los trabajadores frente a las AFP son una reacción de la gente trabajadora. Quizás insuficiente todavía, porque creo que hay demasiada confianza en que el presidente ha venido resolviendo siempre, cada vez que la población más necesitada está en riesgo. Tenemos un gobierno con alto sentido social y de responsabilidad que siempre busca que, aunque haya bloqueo de la Sala de lo Constitucional y de Arena a los fondos públicos, mantener los programas sociales y en la medida de lo posible ir aumentando esos beneficios y confiados quizás mucha gente en que habrá una solución. Hay, a mi juicio, insuficiente opinión pública demandando la reforma correcta, no la que le quita una parte al jubilado y el 5% al cotizante. Esa reforma no es la conveniente y nosotros lo hemos sostenido con claridad. No resuelve tampoco el problema de las obligaciones del Estado, quiere decir que le castigan al trabajador y encima de eso los problemas de las finanzas públicas seguirían exactamente igual. ¿Esperarían ustedes una reacción más enérgica o por lo menos más participante de la ciudadanía en ese tema? Yo creo que es necesaria, porque son sus intereses. Aquí la sala, cuando quitó primero el decreto 479, que permitía pagar las obligaciones de este año, y después cuando declara que no se puede aumentar del 45 al 50 las obligaciones de prestar al FOP por parte del Fondo de Pensiones, es la sala la que creó esto, es Arena la que ha demandado esto, para generar una crisis política de que llegado el momento en el que no haya una solución, la inconformidad sería masiva. Ahorita la gente pareciera no darse cuenta, pero la responsabilidad de los diputados y diputadas de todos los partidos es grande y el tiempo es corto para dar una respuesta apropiada que no castigue el interés de los trabajadores y proteja de seguridad a los pensionados de hoy y de mañana, que van a tener siempre un mecanismo seguro que les permite ese pago. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos más temas que conversar esta mañana con la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa. Volvemos. Continuamos esta mañana conversando con la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN en la Asamblea Legislativa, la diputada Norma Guevara. Estamos hablando del tema pensiones y hay aspectos que me parece importante, diputada, que aclaremos respecto a situaciones que se han dicho. Entre todas las propuestas que se han presentado, siempre hay unas que ofrecen un porcentaje mucho mayor. Me recuerdo yo cuando la gente de Ghana lanzaron como partido su propuesta de reforma al sistema de pensiones y ellos ofrecían hasta el 70% del último salario que el trabajador había devengado. Sin embargo, la realidad nos indica que esta situación, a veces esos porcentajes no son tan apegados, digamos, a lo que los números nos dan. ¿Qué nos podría decir usted respecto, digamos, a las diferentes tasas de reemplazo que ofrecen las diferentes propuestas? Para llegar a eso tendríamos que tener un sistema estatal,
¿verdad?, solidario, o como llaman otros, de reparto, donde no importa cuánto cotizó, sino que está asegurado el beneficio que usted va a tener. Pero aquí el beneficio tiene que ver con el ahorro que usted tenga y con lo que en intereses devenga su ahorro. Si su salario es bajo, su ahorro es poco. Y por lo tanto, y tampoco los intereses. Y de paso, le quitan la quinta parte en comisión, entonces su ahorro es menor. Entonces es una mentira y es, digamos, fuera de, perdón que lo diga así, pues con esa palabra, mentira, porque no está sustentado en que cotizando lo que se cotiza, pagándole a las AFP lo que se les paga, y no siendo un sistema de reparto, usted puede tener una garantía de devolver el 70%. Eso tiene el INPEP, pero usted cotiza y ese es el fondo. Todavía los 10, 12 mil activos que quedan cotizando, o quedamos, porque yo también cotizo en el INPEP, para el INPEP, tiene un beneficio definido. Esos son los sistemas de reparto. Pero aquí, en el 1996, se optó por esta mixtura que la vinieron deformando de un sistema privatizado que depende en buena medida de la solidaridad del Estado, porque es el Estado el que está pagando la pensión mínima y lo vitalicio de las pensiones. Es el Estado, por lo tanto depende de la solidaridad, pero la estimación a la hora de retirarse está definida en la ley y no le da un beneficio definido. Muy bien, esos son aspectos importantes que creo yo que las personas tenemos que entender. Los futuros jubilados o los futuros retirados en este país, tenemos que entender cuáles son las posibilidades reales que tenemos de, digamos, de lo que se nos puede dar a la hora de que concluya nuestra vida laboral. Y esos son aspectos comprendidos dentro de las propuestas, pero que a veces pasa desapercibido en medio de todo lo que se dice del tema de pensiones. Lo más importante en esto, Manuel, es la vida laboral. Y a propósito, pues el Banco Central, el Ministerio de Economía nos informan que en el último tiempo han aumentado más o menos 6.000 empleos en el sector privado y que sin embargo en el público se han disminuido en cerca de 3.000. Pero la remuneración es la madre de la jubilación y no venimos de un pasado, y los que se están jubilando hoy vienen de un pasado con salarios muchísimo más bajos que los que hoy se tienen, especialmente en el sector privado, donde es después de casi 25 años que logramos una mejora del salario mínimo. Y si hubiera crecimiento de los trabajadores, pues el fondo también sería mayor. Incluso este problema que tenemos de topar con el 45%, tendría más vida, pero el defecto estructural del modelo privatizado, ese no lo cambia por nada. Y es por eso que yo comprendo cómo algunas organizaciones laborales dicen, si apoyamos la propuesta del gobierno como una salida que asegure las pensiones, pero seguimos mirando en el horizonte que debe haber un momento de un cambio de fondo en el sistema de pensiones. O sea, ellos ven en el horizonte el sistema de reparto. Muy bien, diputada, hay aspectos que usted nos aclaraba al principio y nos decía que está la discusión de la reforma, que es un tema que digamos, va a ocupar muchísimo tiempo en la Comisión de Hacienda, pero también hay otros aspectos como el pago de la deuda previsional que se vence hoy en octubre. ¿Estamos a las puertas de un impago nuevamente, diputada? Bueno, mire, desde que tenemos este bloqueo sistemático a las finanzas, ese es un riesgo permanente, que el gobierno y la mayoría de diputados que hemos sido más responsables con el país hemos impedido que el propósito de ver sucumbir al pueblo no se materialice. Venimos luchando y yo esperaría que de aquí al mes de octubre tenga identificado el órgano ejecutivo de dónde recortar para pagar los 91 millones del FOP. Pero más importante es que la Asamblea haya definido de dónde se pague
las pensiones. Las pensiones no es un asunto, lo desestatizaron en apariencia, pero crearon al Estado un cúmulo de deuda, ¿verdad? En teoría, las pensiones las debe pagar las AFP, son ellos los que reciben las cotizaciones, pero es curioso, ya va a venir el tiempo en donde la mayoría de los antiguos no estén los que son cotizantes de este modelo, y las AFP serán las responsables. Y por eso es que ya empezaron a pagar las primeras y la gente ha empezado a darse cuenta que no es la maravilla que le ofrecieron en los años 96 de que su pensión sería mejor. Las cartas que recibimos, especialmente de mujeres que se han jubilado, demuestra con claridad la diferencia de un modelo privado comparado con lo que fue y siempre pagó el sistema público. Ahora bien, junto al tema pensiones hay otros temas, diputada, que están en la agenda nacional en esos días. Escuchábamos ayer declaraciones que daba el fiscal general de la República. Él decía de que había sido amenazado de muerte y que incluso se le había dado un plazo para salir del país. ¿Cómo ven ustedes toda esta situación que está ocurriendo en torno a la Fiscalía General de la República y en torno a la persona de Douglas Meléndez en sí? ¿Cómo ve esas declaraciones que él hace y dice, bueno, me amenazaron, incluso a mí y a mi familia, y me decían que tenía que irme de El Salvador? ¿Cómo toman ustedes desde la Asamblea Legislativa y desde el FMLN esto? Yo lo lamento y creo que él tiene las herramientas de investigación para que deduzca y vaya a fondo en quienes hayan producido semejantes amenazas. Porque si ya es un delito amenazar a cualquiera, pues hacerlo con él, que es la persona responsable de la investigación y de iniciar todos los procesos penales y de otras responsabilidades, pues tiene nuestra solidaridad para investigar y sancionar a quienes hayan provocado semejante amenaza. Nosotros eventualmente pues vivimos en un mundo que no solo aquí, en cualquier lugar, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Francia, lo vemos en España, en Alemania, en todas partes. La conducta delictiva es algo que es un riesgo permanente ante el cual estamos todos y todas, y que el Estado debe ir mejorando los mecanismos para perseguir y sancionar estas conductas delictivas. Yo creería, eventualmente, a veces del fiscal hemos tenido, y nosotros no hacemos de esto para decir declaraciones públicas, sino que simplemente tomamos y agradecemos a él cuando eventualmente nos informa que ha escuchado planes de atentar contra algunos de nosotros. Y cada vez que lo ha hecho, pues se lo agradecemos, y lo que hacemos es tomar las medidas de precaución, ¿verdad? Y creo que es algo más de su función que hace para prevenir el delito. Yo creo que en este caso, que es su persona la amenazada, pues debe de ponerse todos los mecanismos que sean necesarios para investigar y sancionar, acusar en debida forma a quienes hayan producido esas amenazas. Ahora bien, el fiscal hablaba también respecto a lo que ha estado ocurriendo con los elementos de la Policía Nacional Civil, los elementos del Ejército que han sido atacados por estructuras criminales, y él decía que tendría que haber una reacción mucho mayor respecto ante esta situación. Ustedes desde la Asamblea Legislativa, ¿cómo ven lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública con esos ataques directos a quienes están trabajando en proteger a la población? Pues estamos en primer lugar solidarios con las víctimas, no solo los agentes de la policía o del ejército, sino en general con las víctimas de la población que sufren ataques de la delincuencia. Y al respecto, pues la Asamblea ha sido parte de esos espacios junto con la Fiscalía y a veces con algunas instancias del órgano judicial que, convocados por el órgano ejecutivo, hemos identificado las medidas legales que son necesarias para darle más herramientas, más recursos a las instancias que persiguen el delito. Y algunas de ellas, yo calculo que no tenemos menos de 15 decretos relacionados con esto. Si el señor fiscal identifica, él, las autoridades de seguridad, y discutimos qué cosas más hay que hacer,
pues yo no dudo de que vamos a respaldar decisiones que estén bien pensadas, articuladas en el plan que se ha venido ejecutando y que tiene como resultado un combate frontal con resultados evidentes y dentro de ellos las medidas que van en auxilio de las familias afectadas, ¿verdad? La PNC tiene hoy un sistema, el Ejército también, y es parte de las medidas que el presidente Sánchez Serén creó, de crear fideicomisos para ayudar a los hijos de los policías, a las viudas, a los familiares de los policías, becas para los hijos. Nosotros no quisiéramos becados, queremos más bien a los agentes combatiendo, pero si una circunstancia de estos afecta a alguno de la corporación policial, es bueno saber que el Estado tiene esos mecanismos. Hemos visto algunas noticias criticando la no aplicación y hemos tenido la explicación de que no hay, de que había un cambio de patronato y que eso es lo que ha hecho que demoren la aplicación de las medidas de auxilio que están previstas por el Estado, que tienen el respaldo, la iniciativa del presidente Sánchez Serén, el respaldo de la Asamblea Legislativa que tuvo a bien reforzar los fondos de esos fideicomisos, tanto para el Ejército como para la policía. Aparte, pues también como parte de ese plan, hoy los agentes de la policía tienen chalecos, tienen mejores uniformes, tienen sistemas de radio mejores que antes. O sea, pudiéramos, y creo que vale la pena que sea el director de la policía quien un día explique cómo ha cambiado no solo la remuneración del agente policial del 2009 a la fecha, sino las condiciones en las que laboran. Y debiera mejorar si aprobáramos, si Arena diera los votos para los 100 millones que hacen falta, que le aseguran a la Policía Nacional Civil combatir científicamente el delito, equiparse y tener sedes más dignas. Muy bien, diputada, le queremos agradecer como siempre que nos acompañe aquí en este espacio de la entrevista de Hechos AM para hablar de estos temas que están en las agendas informativas y que tienen, digamos, un punto de resonancia en la Asamblea también. Muchas gracias, Manuel, y un saludo a todos y a todas. Esperamos estar a tiempo antes de octubre, resolviendo adecuadamente el beneficio de los trabajadores este problema de las pensiones. Muy bien, nosotros cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos con Célida.